Claro, porque es una entrevista con Conchi. Bueno, pero cuéntame yo. Ahí está, mira, Conchi. Apareció! Ya está aquí. Ya se está conectando. Muy buena. Hola, Conchi, ¿cómo estás? De verdad, o sea, lo de Instagram nos lleva locos a todos, ¿no? ¿O ¿Verdad? soy yo sola hoy? O No, sea, yo con esto de estuve, que se ha vuelto mira, loco. tengo más de media hora tratando de subir una historia a Instagram y ¡plup! Se apaga. La subo y ¡plup! Se sale de Instagram. Bueno, ¿y yo qué le pasa a Instagram? Entro, lo actualizo y luego apago el teléfono y lo vuelvo a encender. Y digo, algo le pasa a Instagram, definitivamente. Sí, sí, o sea, yo, por ejemplo, me he dado cuenta que intentaba interactuar con otras cuentas y no me dejaba. Y me decía algo raro de un enlace. Pero bueno, ya he descubierto por las historias de todo el Sí, mundo, sí, porque todo muchas de eso se las... ha regado por la pólvora por todo Sí, sí, Instagram. ¿Qué, cuál o es sea, Hola, Ricardo. menos mal porque de verdad a mí me han salvado, porque no sabía qué estaba pasando o qué estaba haciendo yo mal. Y entonces ha sido como, he empezado a ver stories de otra gente de, vale, esto se soluciona así, y he dicho, menos mal, porque si no, a ver cómo Sí, entro yo yo no al sé, ¿hay live. algún problema? Hola, lo que dice Laura. ¿Hay algún, Ricardo, qué tal? Parece que hay un problema con el enlace del Linktree. Ajá. Y entonces, yo cuando me dijeron que no funcionaba, enseguida lo quité. Sí, sí, yo también. Ha sido como, yo no me la juego, esta tarde tengo que entrar al directo, da igual. E incluso entré en las aplicaciones y actualicé Instagram por si acaso había algo, y había una actualización. Dije, vamos a ponerlo todo el día, cargué mi teléfono al 100%, borré un montón de vídeos y fotos, bueno, no las borré, las pasé a mi ordenador y luego las borré, porque dije, no quiero tener problemas con capacidad de vídeo, con conexión, con batería, nada tecnológico. Sí, Bueno, sí, o sea, de todas maneras, eh, hacemos lo que podemos. sí, con esto de los directos, de verdad, yo creo que todavía no he o hecho uno o asistido a uno en el que no pase algo. Pero ya es cosa de la aplicación, o sea, es que ya no es la gente ni las conexiones, es que muchas veces ya no tiene que ver, yo creo que ya no tiene que ver ni con conexiones, o sea, muchas veces es que esto falla porque, bueno, pues no sé, no Bueno, sé qué exactamente cómo no lo arreglan, o sea, con tanta gente que lo utiliza. ¿sabes lo que pasa? Que de enero para acá ha incrementado en 200 millones de cuentas más. Entonces, en personas, no sé cuánto equivale eso, porque una sola persona puede tener muchas cuentas. Pero bueno, eso equivale a que cada vez las personas están utilizando más las videollamadas, el nuevo video chat que agregaron. Entonces, eso consume recursos de la Claro, gente de Instagram. Entonces, yo imagino que también se están poniendo las pilas en eso y van modificando el código que comparten con las otras aplicaciones y ellas las tienen que compartir y tal, bueno, esperemos que mejore. que mejore, seguro que va a mejorar. Pues mira, a lo que vamos hoy, que lo hicimos ayer y ya estamos hechos un expertos en esto, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a ir derechito al grano, ¿verdad? Perfecto. Conchi es una super chica, de esta le falta la capa voladora, sobre cómo contar historias sin vender. Hola, ¿qué tal? Lo que dice Lara, hay de online, ¿qué tal? Y nos va a contar cómo podemos relatar historias en nuestro muro de Instagram para que atraigas a tu cliente ideal y para que puedas, parece una frase muy trillada, pero para que puedas vender sin vender, a mí me encanta. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, dinos los pasos mira, ¿qué es un storytelling? ¿Qué necesitan ellos para comenzar storytelling? Empezando por el cliente virtual, el cliente ideal, pues, explícale lo que es eso, cómo encuentra su propia voz, cómo es la estructura de la historia, en los ejemplos esta chica de la tienda de tortas y la otra chica que vendía letreros. Así que todo tuyo. Perfecto, pues hacemos un resumen resumido
Si ves que me pierdo o se me olvida algo, por favor recuérdamelo, que a mí se me va. Y luego, pues si tienen preguntas la gente, encantada de responder. Y Conchi, su cuenta es @Conchi _San Jerónimo con J. Porque yo lo había escrito antes con G. Con J, con J. Y su página web, todo corrido, conchisanjerónimo.com. Perfecto. Vale, pues empezamos con lo que es el storytelling, ¿no? El storytelling es el arte de contar historias. Al final, esto así dicho, da un poco de miedito, ¿vale? Porque como, no sé, al llamarlo arte, parece que esto no sea accesible a todo el mundo. Y en realidad esto lo hacemos todos los días, que es lo que contábamos ayer, ¿no? Cuando haces una recomendación o cuando le cuentas a alguien lo que has hecho en el día, bueno, pues seguramente no es lo que tú decías, ¿no? No haces como un listado de hechos o de momentos clave o, ¿no? O sea, no es como cuando escribes, que a lo mejor lo puedes poner 11 de la mañana, hice esto. No haces eso cuando le explicas a alguien, ¿no? Le cuentas un poco de seguido, qué te ha pasado y siempre desde tu visión. Entonces, al final es algo con lo que todos trabajamos todos los días, ¿vale? Pero yo creo, bueno, pues el miedo a yo no soy capaz o yo esto no lo he hecho nunca. Entonces hay que quitarse todo eso, todas esas vergüenzas y simplemente, bueno, pues empezar poquito a poco, ¿vale? A practicar. Ayer yo recuerdo que hablábamos a lo mejor de cómo empezar, ¿no? De cómo puedes hacer para, bueno, pues para introducirte en esto del mundo del storytelling, si es que no lo has hecho nunca. Y hablábamos, por ejemplo, de escribir historias en un cuaderno. Sí, de tener un cuaderno. Sin esa presión, claro, sin esa presión de que alguien las tenga que ver. Entonces quizá una vez empecemos en ese ambiente como más seguro para nosotros, pues luego quizá es más fácil dar el salto y hacer que la gente nos lea, ¿no? Y atrevernos, simplemente. O sea, al final es atreverse a que la gente vea lo que hacemos, que muchas veces, o sea, un poco como de miedo, ¿no? Yo creo que de eso viene lo que yo hago, ¿no? Al final, yo creo que yo lo que ayudo es a esa gente que no se atreve. Bueno, pues con tu voz yo te ayudaré pues, a encontrar tu voz, ¿no? Y a contar esas historias que a lo mejor hasta ahora tú no sabías ver. Entonces, con el storytelling lo que hacemos es, sobre todo, más que el hecho de contar historias, es qué tipo de historias contamos, ¿no? O sea, cómo escogemos esa historia que va a hacer que conectemos con otros. Y sobre todo que otros entiendan el mensaje que nosotros queremos transmitir acerca de lo que hacemos. Al final lo estamos todo llevando, ¿no? Al ámbito de los negocios, de nuestras actividades profesionales. Entonces, al final, pues eso, lo que hacemos es intentar llevarnos eso que ya hacemos nosotros todos los días a un ámbito más profesional, para conseguir un poco lo que se consigue de otra manera, ¿no? O sea, el conectar a la gente, el enganchar a la gente, el que atiendan a nuestro mensaje y en el fondo, pues, por decirlo de alguna manera, se enganchen a él. Al final, la gente, cuando siga una marca, es porque los mensajes que tiene, bueno, pues lo identifican, tiene valores, tiene ideales, que al final esa persona se siente representado, ¿no? Con esa marca o simplemente, pues, no sé, como que algo tiene con lo que esa persona conecta. Entonces, al final... Y lo que tú me comentabas ayer, que cuando relatas las historias, tienen que estar relacionadas con tu audiencia, pero ¿cómo sabes quién es tu audiencia? Explícanos. Claro, bueno, las historias, en principio, elementos clave, ¿no? Que tendría que tener una historia. Bueno, pues diríamos que para escribir una historia tenemos 3 partes, ¿vale? Una sería, en principio, lo que es la introducción, el contexto. O sea, si no explicamos un poco de por qué estamos escribiendo esto, habrá gente que se pierda, ¿vale? Aunque te diré una cosa, a mí me encanta que se pierdan al principio. Sí, pero hay que hacerlo con intención. Quiero decir, mientras se haga con intención, me parece bien, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a explicar, ¿no? Así como un ejemplo para desmenuzar estas partes y así que se entienda mejor. Queremos contar una historia de
o sea, de un problema que hemos tenido. De, por ejemplo, una persona que tiene que tomar una decisión importante. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, el contexto sería, por ejemplo, explicar que si esa persona, pues en su vida nunca ha sido buena tomando decisiones, podría explicar eso, ¿no? Y cómo ha llegado a ese momento clave. El momento clave sería el nudo, ¿vale? Pero sería ese momento de tensión. Comenzar comentando algún problema. Hola, Melón Dulce, que digo, Melina. ¿Qué tal? Exacto, hola. Comenzar por narrar quizás el problema donde comenzó todo, llegar Claro, al nudo. un poco, ¿por qué para ti el momento ese clave es difícil, por ejemplo, ¿no? En el sentido de, pues tú tienes que tomar una decisión, pero ¿qué te ha llevado a ti hasta ahí? Pues quizá es el hecho de que nunca has sabido tomar decisiones, ¿no? Por eso para ti esto es difícil. Por eso esa tensión que se crea en ese momento es porque la gente sabe de dónde vienes, ¿vale? Entonces, cuando llegamos al momento clave es, bueno, pues me ha surgido esto en mi vida y tengo que tomar una decisión. Entonces, como la gente ya sabe que a ti te cuesta, pues quizá, ¿no? Ese nudo crea un poco de tensión. Y después vendría, muy importante, el final. El final es lo que muchas veces dejamos como escapar y al final es lo que va a dar a los otros el pie, ¿vale? Para que saquen sus propias conclusiones. Es decir, nosotros tenemos que contar. Mi cámara se rayó. Ah, ¿verdad? Yo digo, vale, no sé si soy yo otra vez. Bueno, Ahí estoy. sí, perfecto. Pues te decía, el final, pues en el ejemplo que estábamos contando, ¿no? Si... ¿No me escuchas? No, yo a ti tampoco. Vale, pues no sé si nos pueden escribir a quién de las dos nos escucha. Vale. Vale, sigo hablando yo, ¿no? Yo sigo con mi rollo, ¿de acuerdo? Perfecto, pues como os comentaba en el... Vale, bueno, pues entonces sigo con lo que estaba hablando hasta que Gaby pueda solucionar el tema del sonido. Entonces, como os decía, pues bueno, al final... Dime que no lo va a escribir, me encanta. Bueno, pues... como os decía, al final, ¿de acuerdo? Sería, si... Bueno, pues lo que no... Esperad que me está escribiendo. No, a ti no. Bueno, en el caso de la historia que estábamos contando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el desenlace sería importante por el hecho de dejar a la gente, ¿no?, con esa lección. Entonces, con nuestra historia de tomar una decisión difícil, pues el desenlace sería cómo ha resultado eso, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que hice, resultó en esto, y entonces la gente de ahí puede extraer, y yo, o sea, incluso podéis dar la lección que hayáis aprendido en ese caso, ¿no? O podría ser todo lo contrario, podría no haber salido bien, pues esto es lo que hice, no salió como yo esperaba y aprendí esto. De cualquiera de las maneras, el desenlace, como veis, es lo que nos ayuda a llegar al final de sacar una conclusión, ¿no? De una lección, una moraleja. Al final las historias lo que nos ayudan también es a eso, a aprender algo sin necesidad de que nos lo enseñen, ¿no? Por nosotros mismos y también bueno, pues por el bagaje que tenemos nosotros y demás, siempre nos ayuda a, pues eso, a sacar, ¿no? Siempre enlazamos con cosas que nos han pasado y, bueno, pues cada uno tiene su historia personal detrás y eso es lo que nos ayuda a llegar a una conclusión. Como decía Gaby antes, la historia que, por ejemplo, estábamos desmenuzando, ¿vale? Era la de, pues, tomar una decisión difícil, pero hay que tener cosas en cuenta, ¿vale? A la hora de cómo contar esta historia. Esta historia no se puede contar igual
en función de a quién vaya dirigida. ¿Vale? Y ahí es donde entraba lo que comentaba Gaby de el cliente ideal o el público ideal. Sí, seguramente me vaya a tocar hablar a mí todo el rato porque yo sigo sin escuchar a Gaby. Ah, vale, de acuerdo. Listo, pues entonces, como os decía, el tema de a quién dirigimos esa historia es lo que nos va a marcar, bueno, pues qué tipo de historia, o sea, cómo enfocamos esa historia. La de la decisión difícil, pues, bueno, esta no sé, pero se me ocurre cualquier otro ejemplo, ¿no? Hablábamos de... Vale, yo ayer os ponía un ejemplo, no sé si alguno estuvo ayer, ¿vale? De una profesora de matemáticas. Gaby me decía, hay temas muy técnicos que ¿cómo le damos una vuelta a eso para poder contar una historia acerca de, ¿no? De un tema que parece que no dé pie, ¿no? A que bueno, pues sea a contar historias sobre él. Y yo hablaba de una profesora de matemáticas que había encontrado, ¿no? Como su fórmula para contar sus historias y, bueno, pues era una manera amena, como muy fresca y sobre todo lo que ella había conseguido era enlazar esos temas que todos nos parecen como más aburridos, ¿no? Con cosas del día a día. Es decir, todos nos hemos hecho la pregunta alguna vez de ¿esto para qué nos sirve, no? Bueno, pues ella lo que hace es enganchar a sus alumnos y a los padres también, que son al final los que la contratan, con explicar las matemáticas con cosas del día a día. Entonces así, tanto los alumnos quieren a esa profesora en el sentido de que le encuentran una utilidad y es algo distinto, pero los padres también entienden la diferencia, ¿no? Entre un profesor a lo mejor que no se toma ese tiempo en buscar esa historia perfecta o esta persona que intenta adaptar para llegar realmente a sus hijos. Vale, ayer por ejemplo nos preguntaban, había una persona que se dedicaba a crear tartas y creo que nos preguntaba que en sus publicaciones le daba la sensación de que siempre explicaba lo mismo. Y estuvimos hablando de, yo le decía a Gaby que por ejemplo en su caso, ¿vale? La historia no es la tarta en sí, la historia es lo que ella hace y ella lo que hace es formar parte de una celebración de alguien que está, bueno, pues en un momento de felicidad, celebrando con su familia, con sus seres queridos. Esas son las historias que ella puede contar. Distinguíamos entre bueno, pues algunas historias si hacíamos hincapié en la marca o si hacíamos hincapié en el producto. En el tema del producto, que era la cuenta de tartas, yo hablaba de distintas formas pues no, articular una historia. Podría hablar de el origen de una tarta en concreto. Si, por ejemplo, hay una tarta muy especial para ella, porque se la enseñó a hacer a alguien de su familia, o es una receta que ella misma ha inventado. Entonces, todas estas cosas son historias que van más allá del resultado final, que es una tarta, ¿no? Luego puede contar historias a través de las personas con las que ella trabaja, es decir, del cliente. No estoy muy contenta porque me ha gustado mucho la tarta, sino esta tarta nos ha ayudado a celebrar, a culminar un día de celebración de una familia, ¿de acuerdo? Ese sería otro tipo de historia. No sé, se nos ocurrieron algunas, ahora creo que así a la mente me vienen estas. Entonces, también es verdad que, bueno, creo que ayer no lo dijimos, pero conviene también equilibrar un poco el tema entre historias de marca e historias de producto. Al final tenemos que vender, porque de eso se trata, tener un negocio, pero quizá a la gente también le interese de dónde viene nuestra marca, cómo hacemos las cosas. Todo eso es interesante para que la gente vaya pues teniendo más confianza en nosotros como marca, ¿de acuerdo? Vale, me dice Gaby que, vale, luego teníamos el ejemplo de otra persona que nos preguntaba qué hacía letreros personalizados. Entonces nosotros hablábamos de que, bueno, pues al final, aparte de pues contar un poco todo el proceso de armado de un letrero, que podría ser una historia, luego podría ser la historia de esa persona que hay detrás de ese letrero, esa persona que nos ha hecho el encargo, ¿no? O sea, esa persona llega a nosotros
para encargarnos un letrero, quiero decirte, por algún motivo, eso tiene una historia detrás. Y el hecho de trabajar al final codo con un cliente, lo bueno es que aprendes a conocerlo, aprendes sus historias y también te pueden servir a ti a la hora de mostrar el resultado de alguien con el que has trabajado, ¿no? Es decir, no es lo mismo enseñar el letrero que contar cuál ha sido ese proceso o qué es lo que nos pidió el cliente y por qué, ¿no? Quizá haya una celebración especial detrás o quizá haya un aniversario de cualquier negocio y bueno, pues no sé, un 50 aniversario de un negocio, bueno, eso tiene que ser una fiesta, porque quiero decirte, ¿cuántos negocios duran tanto tiempo, no? Entonces, no sé, son cosas que al final nos ayudan siempre a explicar también las cosas de manera distinta. Al final, nuestras publicaciones, si siempre son iguales, bueno, pues se cansan un poco, ¿no? En el sentido de si siempre contamos lo que hacemos y de la misma manera, pues al final la gente deja un poco de tener interés por lo que contamos. Así que estas cosas a través de las historias nos permiten, pues eso, seguir contando, seguir reforzando nuestro mensaje, pero siempre desde un punto de vista distinto. Gaby, no sé si me queda algo más por contar, por comentar, algo que se nos olvidara ayer o si alguien tiene alguna pregunta, pues también la puede hacer. Porque a Gaby yo creo que la hemos perdido. Vale. Vale, pues al final, o sea, quiero decir, a ver, el hecho es que el hecho de contar, vale, por ejemplo, el hecho de contar lo de las tartas que contábamos antes, de la celebración, o el proceso de creación de la tarta, o el origen, o cualquier cosa de estas, nos ayuda a que las personas se interesen. ¿Vale? Quiero decirte, al final tampoco hace falta el hecho de estar todo el día diciendo de una manera push, cómprame, yo hago esto. O sea, al final, en el día a día, cuando todos los días vas contando cosas acerca de qué haces y cómo lo haces, pues la gente, ¿no? Al final para vender sin vender, lo que tenemos que hacer es contar de una manera natural qué hacemos, cómo lo hacemos, utilizar formas de conectar y sobre todo esto lo que va a hacer es que nos quedemos en la mente de la otra persona. Entonces cuando nos necesite no va a hacer falta que de una manera tan directa, ¿no?, le digamos cómprame, sino que esa misma persona va a ser la que, bueno, pues cuando nos necesite, ¿no?, siempre venga nuestra marca a la mente de esa persona y y entonces contacte con nosotros. Bueno, voy leyendo preguntas, Gaby, que por aquí he visto algunas. Vale. Para que se vea el contenido de forma atractiva. Vale, el contenido, ¿os referís a contenido que, por ejemplo, he hecho una publicación en el blog y quiero comentar que la he hecho para que la gente sepa que está? ¿Os referís a ese contenido? Bueno, si os referís a esto, el otro día... A ver... Vale, por ejemplo, ayer yo os comentaba que a la hora de, bueno, pues yo qué sé, habéis creado un nuevo vídeo en vuestro canal o habéis hecho un nuevo episodio de un podcast o tenéis un artículo nuevo. Al final, todos tenemos cosas iguales. Todos tenemos todas las semanas un artículo. Si todas las semanas llegamos a Instagram, ponemos nuestra fotito y ponemos, tengo un nuevo artículo, pues no sé, o sea, luego tu feed pues va a aparecer lo que va a aparecer. Entonces... maneras distintas, pues ayer lo decíamos con Gaby, ¿no? Intentar buscar alguna anécdota, enlazar eso que habéis escrito con algo, pues no sé, como la profesora de matemáticas, ¿no? ¿Qué utilidad le veis vosotros a eso en el día a día que pueda interesar a la persona? Es decir, cuanto más aterricéis todas las ideas y como más fáciles las pongáis, más de el día a día, al final lo que hace es que la persona... se pueda sentir identificada.
no sé, o sea, yo por ejemplo, aunque me contaras la historia más maravillosa acerca de unas vacaciones en un yate de lujo, en mi vida me iba a poder ver reflejada en esa historia. Entonces nunca me iba a llamar la atención, ¿vale? Cuanto más enfocado pues no sé, o sea, esto le servirá a gente que se dedique a ese tipo de público. Pero quiero decir, teniendo en cuenta que yo no soy ese público, a mí nunca me llamaría la atención. A mí cuanto más, bueno, pues del día a día me hagáis algo, claro, del día a día mío, si en ese caso yo soy vuestro público, pues cuanto más, ¿no? Tratéis de poneros en mis zapatos y escribir una historia que a mí me resulte, pues, familiar, más fácil va a ser el que yo me conecte, me enganche y quiera saber más. Y bueno, pues en este caso luego siempre pues ir a por vuestra, pues eso, ir al artículo, ir al vídeo o a lo que sea. Gaby, me enseñas el móvil, pero no sé qué quieres decir. A ver, he visto más preguntas. Uy, es que esto me va un poco mal, ¿eh? Vale, nos dice, me gusta esa manera de manejar productos o servicios. Es darle vida a lo que estamos ofreciendo y siempre hay quien sienta empatía con la historia. Por lo tanto, genera más cercanía. Eso es. Al final se trata de generar confianza, cercanía. Bueno, yo no sé si vosotros O sea, si hacéis un poco como un ejercicio de reflexión, ¿no? Y os dais cuenta, las marcas a las que seguís. O sea, yo he llegado a estar hablando con una persona y mencionarle a otra que solo conozco por Instagram. Y encima cuando a lo mejor me dice, ¿pero esta persona quién era? Y yo, ¿cómo no sabes quién es? Claro, porque me hacen tan partícipe de su vida, de su día a día y de su marca y su negocio, que para mí es alguien súper cercano a mí. Y claro, lo incluyo en mis conversaciones, aunque nadie más lo conozca. Al final es lo que os decía, o sea, esa persona tampoco hace falta que me diga, cómprame. Hombre, sí, si quiero decirte, si tiene algún lanzamiento de algo nuevo, me tendrá que avisar porque si no yo igual no me entero. Pero no es necesario que cada 2 por 3 me esté diciendo algo. Simplemente, para mí es tan cercana y tan de la familia que en el momento que necesite algo que sepa que ella tiene porque la conozco, al final voy a ir a ella y no me voy a ir a ningún otro sitio. Y bueno, ayer recuerdo que hablábamos que sirve tanto para productos como para servicios. Al final el servicio no es algo físico, pero también surge siempre de algún sitio, o sea, siempre tiene una historia detrás. Incluso hablábamos también de cómo explicar, ¿no? La historia de un servicio a partir de los resultados que ese servicio ofrece. Es decir, explicar la historia de una persona que ya ha pasado por ese proceso. Entonces, eso hace que la persona que todavía está por pasar por él, pues sienta como esas ganas de formar parte, ¿no? Y al final, si está en ese momento que quiere, o sea, que necesita ese proceso, bueno, pues que al final opte por contactar con vosotros y conoceros más. Vale, a ver. Vale, me preguntan por aquí, vale, vale, lo del contenido que sea era como que sea significativo para los clientes. Eso es lo que hablábamos antes del cliente. Decíamos, o sea, la misma historia, por ejemplo, yo ahora os ponía el ejemplo del yate, ¿no? O sea, si yo soy tu cliente, cuanto más me conozcas a mí, más vas a saber que yo estoy alejada totalmente de un mundo, por ejemplo, de lujos y de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esto te da la oportunidad de saber cómo enfocar la historia. O sea, en realidad la historia que tú vayas a contar, puedes contarla de 1000 maneras distintas. Al final, tienes que tener en cuenta quién es la otra persona que va a escucharla para encontrar la mejor manera. Al final, para que a esa persona le llegue. Entonces, ahí es conocerla y conocerla. O sea, conocer a ese público. No es la historia en sí, ¿vale? Si es a lo que te referías, soy visible online, no sé cómo te llamas, perdón. No es qué historia escojo, ¿vale? Sino cómo cuento esa historia.
¿vale? Es como, ¿cómo voy a contar esa historia que yo quiero contar porque representa lo que yo hago bueno, o refuerza el mensaje que yo quiero para que esa persona, bueno, pues le resulte atractiva? O sea, no sé si me he explicado muy bien. Lo que me refiero es, puedes contar la historia que tú quieras, que si lo haces de la manera correcta, teniendo en cuenta a esa persona, sus gustos, cómo consume, por ejemplo, las historias, si prefiere audio, si prefiere vídeos, no sé. Claro, todo esto se puede aplicar a 1000 cosas. O sea, puedes hacer una publicación en tu feed, pero puedes hacer un stories. Depende de tu público, si crees que es mejor una u otra o le vas a llegar mejor de una manera o de otra, quizá puedas optar por todas las opciones que te da, en este caso Instagram, porque estamos aquí. O es adaptar. Ya no es cuestión de la historia, sino de cómo vas a contar esa historia para que tu público, bueno, pues le interese, ¿no? Escucharte. Sí que es cierto que ayer hablábamos de buscar historias que realmente refuercen tu marca. Es decir, historias que creas que tienen mucho que ver con tus valores, con la filosofía de trabajo que tú tienes. Al final un poco porque a través de esas historias van a conocerte mejor. Entonces, no sé si he respondido, porque yo me he liado aquí a hablar, pero id diciéndome. Vale, ejercicios que enviamos, o sea, ejercicios que envío. Hombre, deberes, de cara al fin de semana, Gaby, por favor, me van a odiar. Descansar, ¿no? No, pero, bueno, pues yo ayer os decía, ¿no? Y recuerdo que antes también lo comentábamos, el tema de, bueno, pues si todavía no lo habéis empezado y, bueno, pues os da pudor el hecho de lanzaros a la piscina de sopetón, bueno, pues empezar a practicar y sobre todo yo os diría, como recuerdo ayer, lo de empezar poquito a poco. Yo simplemente, o sea, esto de, claro, no, voy a utilizar el storytelling y empiezo de cero y directamente me lanzo allí, claro, no sabes por dónde empezar. Entonces, quiero decir, al final, deberes, bueno, pues empezaría, yo, por ejemplo, si fuera ahora a empezar de cero con el storytelling, primero analizaría muy bien mi marca en este momento, porque ya sabéis que esto es algo que cambia continuamente, como nosotros también evolucionamos. Entonces, volvería a revisar mi marca en este momento actual, qué es lo que quiero contar, cuáles son los mensajes que yo quiero reforzar y que quiero que la gente, con los que quiero que la gente se quede, ¿vale? Y a partir de ahí estudiaría muy bien a qué público se lo voy a dirigir y luego empezaría, pues eso, a escribir historias, a ver cómo conectan y sobre todo a pedir feedback. Ayer lo hablábamos, al final es muy importante el recibir ese feedback, porque si nunca empiezas, nunca sabes si esas historias en realidad, bueno, pues les están llegando o no, y una vez empiezas, incluso si antes de lanzarte, por ejemplo, en Instagram, quieres hacerlo pues offline, pues siempre puedes echar mano de alguien que conoces, de la familia, ¿no? Y que te digan un poco si esa historia realmente, bueno, pues, ¿qué entienden ellos de esa historia, no? Por saber un poco si es lo que tú quieres estar transmitiendo o no. Que vaya leyendo bien. Eso es. Vale, nos dicen melón dulce. Perdonad porque yo no conozco, o sea, muchos nombres no me los sé. Nos dicen, mientras más conocemos a nuestro cliente, podremos ponernos en sus zapatos y generar mejores estrategias y experiencias. Eso es, al final, es que es cualquier cosa, ya no es el storytelling. O sea, es cualquier cosa que quieras hacer con tu negocio, al final, sí, es lo que tú haces, es lo que tú amas, es lo que te apasiona, pero al final lo haces para otro. Entonces, la pieza fundamental de todo lo que haces es ese otro, el que tienes que poner en el centro, y todo lo demás va a girar en torno a eso. Vale, nos dicen, yo soy pastelera, ¿es recomendable hablar sobre recetas o procesos de elaboración o es probable que no les interese a mis clientes? No, pues yo creo que sí. O sea, es que veo a Gaby con el cartel, perdona. Yo creo que, por ejemplo, no sé, las recetas, no como tal de cómo lo harías,
pero quizás sí que el proceso de elaboración o los ingredientes que utilizas para hacerlas, piensa que pues ahora hay cada vez más personas que se preocupan mucho por el tema de salud, o habrá personas celíacas, o hay personas con intolerancias. Pues el hecho de que tú empieces a explicar todos esos procesos y la historia de los ingredientes que utilizas y por qué los utilizas de esa manera, pues claro que puede interesar a la gente, porque bueno, pues el hecho de que, por ejemplo, tú hagas un pastel que todo el mundo se pueda comer, pues a la otra persona le interesa saber, no sé, yo por ejemplo soy celíaco y igual, quiero decir, no, pero es un ejemplo, ¿no? Ponemos por caso que yo sea celíaca y claro, pues no sé, igual no me paro a preguntar, pero simplemente si en una de esas publicaciones yo te sigo porque me gusta lo que haces y lo que publicas y de repente veo que explicas este tema que para mí es tan importante, pues por ejemplo a mí sí que me parecería muy interesante, porque sabría que, o sea, entro dentro de personas, ¿no? Bueno, que al final puedo comprar tus productos. Y de otra manera, quizás, si no pregunto, pues nunca hubiera sabido o nunca me hubiera imaginado que podría hacerlo. Entonces yo creo que esto siempre es beneficioso. Ay, no sé por qué, como que se me... Ay, es que se me cierran como los comentarios. A ver... Vale, la emoción es el principal factor en la vida 2.0, es lo que comenta Gaby Castellano. Sí, al final, o sea, no sé, yo por ejemplo antes os decía, las historias, podéis contar historias de muchas maneras, pero no sé, al final como un stories, pues no sé, es como mucho más cercano. Al final estáis viendo a la otra persona, no sé, es que yo creo que somos personas y a todos nos gusta conectar con personas y no, entonces algo tan frío que podría ser las redes de personas del otro lado que no nos conocemos de nada, tienen la ventaja de podernos conectar, pero bueno, si con todo esto de, bueno, pues eso, de vernos, de sentirnos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de conocernos realmente, pues a través de esas cosas que contamos, yo creo que es lo que hace al final que surja esa emoción, ¿no? Que al final es lo que hace que se nos quede, o sea, no nos acordamos, nosotros no nos acordamos de cualquier cosa, nos acordamos de lo que para nosotros es importante, lo que nos marca. Regi pide deberes. Bueno, yo ya los he dado. Yo ya os he ido diciendo antes lo de un poco el proceso que podríais seguir, si queréis empezar con todo esto. Entiendo que, es que creo que van retrasados los míos. Entonces, creo que esto igual me lo habéis preguntado antes de que yo dijera nada. Vale, no veo más preguntas. Ay. Bueno, vale. No sé si tenéis más preguntas. Yo soy toda oídos. Por aquí. Gaby. O sea, yo... Nada, no te escucho. Bueno, no sé si tenéis preguntas. Si no, yo os animo a intentarlo a empezar. O sea, simplemente quitaros esos miedos de que muchas veces, ¿no? Es como, no sé, ¿cómo voy a hacer yo esto y demás? Y al final... Vale, de acuerdo. De verdad creo que este va a ser el directo más original, Gaby. O sea, me encanta, de verdad que yo voy a patentar esto de los letreros en los directos. Me ha encantado. Pues como os decía, yo lo que os invito es, bueno, pues a seguir aprendiendo, pero sobre todo a probar, a experimentar. Al final... no sé, o sea, podéis empezar por mini relatos, micro relatos, o sea, hay personas que transmiten un montón en 3 líneas. Quiero decir, es cuestión de práctica, es cuestión de abrirnos un poco a los demás y bueno, ¿no? Siempre tenemos el miedo ese de no sé si le va a interesar a alguien lo que yo le cuente o por qué esto ¿no? ¿Por qué esto les iba a interesar o qué tiene esto que ver?
Y al final, bueno, pues como os decía antes, el hecho es que todos buscamos, ¿no?, ese como contacto humano, y al final eso nos lo da el día a día, las anécdotas, las personas, y bueno, compartir todo esto yo creo que al final siempre beneficia. Sí que es verdad que cada uno tiene que poner sus límites y bueno, a partir de ahí sentiros cómodos con lo que vayáis a comunicar. Yo por mi parte, pues nada, espero que os haya sido útil, que hayáis aprendido algo, pero que si queréis saber más y pues ya sabéis dónde estoy, dónde me encontráis, y nada, y seguiremos hablando de historias, que al final es lo que hace destacar a una marca, lo que la hace diferente. Gaby, gracias por invitarme. Y cuando tú quieras. Bueno, lo mejor de todo esto es la tranquilidad con la que nos hemos adaptado a las gajes del directo. Bueno, gracias a ti y gracias también a todo el mundo que ha estado aquí, a los que ya estuvieron ayer y a los que han vuelto hoy por aquí. Esperemos que hoy sí que se grabe. No sé si quieres que digamos algo más, Gaby, pero si no, yo por mi parte os doy las gracias a todos y ha sido un placer estar aquí.